Bonjour tout le monde, bienvenidos a una nueva sesión de francés y español son amigos. Hoy vamos a aprender 10 grupos más usados del segundo grupo en francés. En francés, como en español, existen 3 grupos de verbos. El primer grupo, en español, son todos los verbos terminados en AR. En francés, son todos los verbos terminados en ER. Existe una excepción, es el verbo aller, que hace parte del tercer grupo, en efecto, es irregular. Ejemplos de verbos del primer grupo: parler, marcher, chanter, significa hablar, caminar, cantar. La combinación ER al final de los verbos suena como la E en español. No se pronuncia la R. Luego tenemos el segundo grupo. En español son todos los verbos terminados en ER. En francés son todos los verbos terminados en IR y son regulares. Ejemplos del verbo del segundo grupo en francés: finir, choisir, que significa terminar, elegir. Para la pronunciación se debe escuchar un poco la R al final de los verbos: finir, choisir. Y para terminar, el tercer grupo. En español son todos los verbos terminados en IR. En francés son todos los verbos terminados en IR y que son irregulares, y también los verbos terminados por RE. Ejemplos de verbo de tercer grupo en francés: venir, prendre, que significa venir, tomar. Hoy vamos a aprender 10 verbos más usados en francés del segundo grupo, es decir, los verbos terminados por IR y que son regulares. Además, vamos a combinarlos con los verbos modales más comunes, usando 2 ejemplos. Los verbos son vouloir, devoir, pouvoir, aller. Si todavía no conoces bien estos verbos, te recomiendo mirar los videos del canal sobre ellos. En la descripción vas a encontrar los enlaces directos. Terminar, finir. Quiero terminar este ejercicio. Je veux finir cet exercice. Debo terminar mi tarea. Je dois finir mes devoirs. Puedo terminar más tarde. Je peux finir plus tard. Voy a terminar antes de cenar. Je vais finir avant le dîner. Elegir, choisir. ¿Quieres elegir el menú? ¿Tu veux choisir le menu? Debes elegir rápido. Tu dois choisir vite. Puedes elegir otro color. Tu peux choisir une autre couleur. Vas a elegir con cuidado. Tu vas choisir avec soin. Obedecer, obéir. Él quiere obedecer las reglas. Il veut obéir aux règles. Él debe obedecer al profesor. Il doit obéir au professeur. Él puede obedecer si quiere. Il peut obéir s'il veut. Él va a obedecer mañana. Il va obéir demain. Reflexionar, réfléchir. Queremos reflexionar un poco. Nous voulons réfléchir un peu. Debemos reflexionar antes de actuar. Nous devons réfléchir avant d'agir. Podemos reflexionar juntos. Nous pouvons réfléchir ensemble. Vamos a reflexionar esta noche. Nous allons réfléchir ce soir. Llenar, remplir. Quiero llenar el formulario. Je veux remplir le formulaire. Debo llenar la botella. Je dois remplir la bouteille. Puedo llenar la hoja. Je peux remplir la feuille. Voy a llenar el espacio. Je vais remplir l'espace. Crecer, grandir. ¿Quieres crecer rápidamente? ¿Tu veux grandir rapidement? Debes crecer con valores. Tu dois grandir avec des valeurs. Puedes crecer feliz. Tu peux grandir heureux. Vas a crecer lentamente. Tu vas grandir lentement. Reunir, réunir. Él quiere reunir a sus amigos. Il veut réunir ses amis. Debe reunir los documentos. Il doit réunir les documents. Puede reunir a la familia. Il peut réunir la famille. Va a reunir el equipo. Il va réunir l'équipe. Engordar, grossir. No quiero engordar.
Je ne veux pas grossir. Debo evitar engordar. Je dois éviter de grossir. Puedo engordar fácilmente. Je peux grossir facilement. Voy a engordar si como mucho. Je vais grossir si je mange trop. Adelgazar, maigrir. ¿Quieres adelgazar un poco? Tu veux maigrir un peu? Debes adelgazar por salud. Tu dois maigrir pour ta santé. ¿Puedes adelgazar sin dieta? Tu peux maigrir sans régime? Vas a adelgazar con ejercicio. Tu vas maigrir avec du sport. Éxito, lograr. Réussir. Quiero lograr este objetivo. Je veux réussir cet objectif. Debo lograr el examen. Je dois réussir l'examen. Puedo lograrlo con práctica. Je peux réussir avec de la pratique. Voy a lograrlo este año. Je vais réussir cette année. Muy bien, acabas de aprender los 10 verbos más usados del segundo grupo en francés y cómo combinarlos con vouloir, devoir, pouvoir, aller. Te recomiendo de escuchar varias veces los ejemplos y repetirlos. Recuerda, al presente los verbos están siempre acompañados de un sujeto o un pronombre personal. Llegamos al final de este video. Si te ha gustado y quieres aprender más, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Si viajas a Francia y quieres estar siempre conectado a Internet, aprovecha el descuento de $3 con mi SIM card. Encuentra el enlace y el código en la descripción. Nos vemos en la próxima clase. ¡A bientôt!